Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá, día lunes, ya un nuevo video de la asignatura. ¿Qué vamos a ver hoy día? Ya simplemente vamos a trabajar en la página 72 y vamos a ver cómo se comenzaron a difundir estas ideas, ¿cierto? De nación, de este Estado independiente que ya se había consolidado en Chile. En el video anterior vimos, ¿cierto? Cómo fue la consolidación de la república en distintos aspectos, tanto económico, político, eh, territorial, ¿cierto? Soberano, cultural, etcétera. Hoy día simplemente vamos a ver, como ya le acabo de decir, ¿cierto? La difusión de la idea de nación y distintos aspectos culturales que se vivieron en este periodo. Insisto que es muy importante que tengan claro los periodos de este siglo, de la historia de Chile. O sea, por eso le adjunté la línea de tiempo la semana pasada, por lo mismo, ya para que tengan más o menos claro de qué periodo estoy hablando cuando me refiero a algún año en particular, ya que tienen que conocer las características también de cada periodo, perdón. Vamos entonces con estas ideas, espacios de expresión pública, ¿cierto? La difusión de las ideas nación. Primero, ¿cierto? Había que buscar la forma de difundir una identidad nacional. Recuerden que hablamos, ¿cierto?, de nación, o uno de los aspectos que era muy importante para una nación era hablar de una identidad en la sociedad, especialmente una identidad cultural. Por ende, había que dar una identidad nacional a la población chilena y para eso se había que generar distintos espacios, distintas expresiones para poder realizar esta situación. Y entre esos, ¿cierto? Se crearon distintos espacios, especialmente de expresión pública. Y el primero de ellos es, sin lugar a dudas, la prensa. ¿Va? Cuando me refiero a la prensa, me refiero a los periódicos. Eh, la prensa, ¿cierto? Comienza especialmente en la década de 1840 a tener un desarrollo mucho, mucho mayor. Y esto es muy interesante porque 1840 estamos en pleno periodo conservador y recuerden que el periodo conservador se caracteriza por ser un periodo muy, pero muy autoritario, ¿cierto? Todo esto legislar la Constitución del 33 y que una de sus atribuciones o una de las características que tenía esta Constitución y este periodo era simplemente estar en contra de algunas libertades individuales, ¿cierto? Y una de esas libertades era la libertad de expresión. Por eso es muy interesante que en la década de 1840 se haya realizado una libertad de prensa. Y es en este sentido ya en que los liberales poco a poco comienzan a tomar nuevamente influencia con lo que va a terminar en unos años más con el desarrollo del periodo liberal o con lo que los liberales llegan al poder. Y uno de esos aspectos es simplemente la apertura de prensa, ya donde aquellos comienzan a manifestar sus ideas, ¿cierto? Liberales, e incluso comienzan a criticar de manera muy directa a lo que son el gobierno de este periodo, ¿ok? Em, Entre eso, ¿cierto? Se utilizaba mucho también lo que son las imágenes, ¿ya? Se utilizaba mucho lo que eran las imágenes para poder generar un impacto visual, un impacto en la sociedad, como tenemos el ejemplo acá. Ya tenemos una república que está encadenada, ¿cierto? Y la palabra libertad totalmente rota. ¿Qué representa al fin y al cabo de que no hay libertad en la república? O sea, los ideales de la república, porque los ideales de la república velaban mucho por las libertades de los ciudadanos y esta imagen está totalmente criticando a todas estas repúblicas autoritarias, ¿ya? Y son imágenes que más o menos se expandían en este periodo, ¿ok? Así que primero, ¿cierto? Una idea de difusión de ideas de la nación simplemente fue gracias a la prensa y todas estas ideas en contra de un gobierno o simplemente la manera de poder simplemente, em, ¿cómo se dice? Expandir, ¿cierto? Una idea o establecer algún pensamiento en sí. ¿Qué pasa con la historiografía? Y era muy importante para un tema de identidad nacional, ¿cierto? Hacer aportes históricos del país, ya sea biografía de algún personaje importante, de algún presidente, de algún acontecimiento, etcétera, etcétera. Y en este periodo, ¿cierto? En la historiografía surgen grandes aportes literarios, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, o grandes aportes a la historia del país, lo cual también entrega una identidad a todo esto. ¿Cómo nace esta idea? Simplemente en 1842 se crea o se funda la Universidad de Chile en nuestro país. Y los grandes personajes, los estudiantes que iban saliendo de la universidad, uno de los requisitos para poder salir de la universidad era que tenían que realizar un aporte historiográfico. O sea,
escribir algún ensayo, por decirlo de alguna forma, alguna investigación histórica de algo o de alguien. Y por eso, ¿cierto? Eso le entregaba una gran identidad también, unía a la sociedad chilena, pero también los dejó como un gran aporte hasta el día de hoy. De hecho, dentro de eso, ¿cierto? Aquí destacan personajes historiadores muy famosos como el Victorino Lastarria, Amunategui, Barros Arena, Vicuña Maquena, ¿ya? Ahora, la característica muy importante de todos estos personajes que realizaron estos aportes, ya sea en la literatura, en la prensa, ¿cierto? O de estos estudiantes que fueron saliendo de la universidad en 1842, es que ellos, ¿cierto? Generalmente eran de un pensamiento liberal. Todos ellos estaban en contra del periodo autoritario, en contra del periodo conservador o del gobierno conservador. Son personas que generalmente pertenecen a la aristocracia de nuestro país y que han tenido la suerte de viajar a Europa. Y recuerden que en Europa están plenas oleadas revolucionarias con todas estas ideas de república liberal, etcétera, etcétera. De hecho, todos estos personajes que los acabo de nombrar forman, ¿cierto? O lo que es la famosa primera oleada de intelectuales de nuestro país, ya que es la famosa generación de intelectuales del año 1842 y que después yo en un futuro iban a tener grandes aportes. Ya Vicuña Maquena, sin ir más lejos, a los años después fue intendente de Santiago y modernizó prácticamente todas las ciudades a finales de la década o a finales del siglo XIX en sí, con aportes que se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo el Paseo del Cerro Santa Lucía. Vicuña Maquena también después fue candidato a presidente, o sea, generalmente el aporte de estos personajes es muy, pero muy importante. Y en la literatura ocurre lo mismo, ¿ya? Se genera esta famosa generación de intelectuales de 1842, todos ellos, insisto, con un pensamiento liberal. Y aquí nos nombran a Sanfuente, Antonio Mata, Francisco Bilbao, que hablamos el otro día, ¿cierto?, de Francisco Bilbao. Ahora, como les digo, ¿cierto? Todos estos son personajes que hasta el día de hoy se les genera se les da el honor, por decirlo de alguna forma, se les conmemora de distintas formas. Hay colegios que llevan el nombre de estos personajes, calles en Santiago, acá mismo, estaciones de metro, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero insisto, la gran cosa común que tienen todos estos personajes simplemente es que pertenecen o tienen un pensamiento liberal, influenciado especialmente por las ideas europeas, ya que todos ellos son pertenecientes simplemente a la élite o al grupo social de aristócratas de nuestro país, o incluso a la burguesía también, ¿ya? Así que eso también es muy importante tener en cuenta de estos personajes y el aporte cultural que ellos realizaron. Se me acaba de venir a la mente el señor Eusebio Lillo, que fue otro gran intelectual de este periodo de la generación de 1842, y él escribió el himno nacional. O sea, qué mejor aspecto para dar una identidad a un país que crear una canción, un himno nacional. Y Eusebio Lillo lo hizo y fue parte también de estos intelectuales, también de un pensamiento liberal. ¿Qué pasa con la educación? Y aquí tenemos otra cosa muy importante. Al nacer la República Chilena, ellos pensaban que la educación era fundamental para educar, ¿cierto?, a la ciudadanía. Ya, por si tú educas a buenos ciudadanos, vas a tener un país socialmente muy, pero muy bueno. Y hasta el día de hoy ese pensamiento se mantiene y yo estoy totalmente de acuerdo. Por ende, cuando nace la República, ¿cierto? La educación era fundamental para estos señores. De hecho, incluso la misma constitución del 33, ¿cierto? Plantea que la educación tiene que ser por parte del Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de la educación de las personas. Y se crean distintas leyes en este periodo. Ya especialmente se crea la famosa ley de instrucción primaria o la ley de educación primaria, en donde obliga, y ojo que esto es muy importante, porque aquí no hay una separación de hombres o mujeres, ¿ok? La educación es tanto para hombres y para mujeres y perdón, no los obliga. Lo que hace es dar la gratuidad a la educación primaria. ¿Cuál es la educación primaria? Hasta lo que hoy en día conocemos como octavo básico, para este tiempo era más o menos sexto básico. En ese sentido, es muy importante ya que le da la gratuidad, pero no los obliga, ¿ok? No es obligación enviar a los niños a estudiar. Aún así, ya, ¿cuál fue la principal problemática de esto? Es que hubieron muy pocos alumnos, ya gran parte de los niños de la sociedad no se educaba. ¿Por qué razón? Simplemente, uno, porque no era obligación. Simplemente se le daba gratuidad a la educación, pero no la obligación a esta instrucción primaria.
Y generalmente, ¿cierto? Los niños que se educaban eran niños pertenecientes a la aristocracia o a la élite. ¿Por qué no el sector popular? Simple, porque el sector popular prefería que los niños estuvieran trabajando, ganando un sueldo para apoyar a la familia en vez de estar educándose. Por ende, a pesar de que ese fue un gran aporte, ¿cierto? Un gran intento en el ámbito de la educación, que era la gratuidad, que el Estado, ¿cierto?, se hiciera cargo de la educación, no era obligación. Por ende, muy pocos niños se educaron bajo este sentido de la educación primaria. No era la educación a lo largo del siglo, después se fue modificando en distintos aspectos. Ya en el siglo XIX ya estaba mucho más organizado lo que era la educación del país. Había nuevas prácticas pedagógicas, como lo podemos ver a partir de la página 74. Ya se separaba a los cursos por nivel, primer nivel, segundo nivel, etcétera, etcétera. Se hizo un horario específico de educación, también de ciertas asignaturas. Comenzaron a usarse libros estudiantiles o cuadernos, comenzó a usarse un método de castigo, pero también de premios, etcétera, etcétera. Todo eso ha tenido una evolución hasta la educación que conocemos hoy en día. De hecho, ahí, bueno, ahí en la página también vemos una imagen de un grupo de alumnos, ¿cierto? Generalmente son puros hombres, lamentablemente, en esa imagen. ¿Qué pasa con la educación secundaria superior? Porque yo les acabo de nombrar, ¿cierto? Que se crea esta educación de instrucción primaria, que era prácticamente más o menos hasta sexto básico en ese periodo. Pero ¿qué pasa con la educación secundaria y la superior? Y esta ya era mucho más elitista, ¿cierto? Era más separatista. Y generalmente estaba vinculada especialmente para hombres, ¿ok? Solamente para hombres y no para mujeres, y ya casi ya era para personas pertenecientes a ciertos grupos sociales, ¿ok? Aún así, para esto, ¿cierto? Se trae ya profesores especialistas en áreas, ya, y comienzan a traerse a muchas personas del extranjero a venir a educar acá al país, profesores, distintos artistas, etcétera, etcétera. Se crea la famosa Universidad de Chile en el año 1842, insisto con eso. Eh, el objetivo de la Universidad de Chile simplemente era educar, ¿cierto? Formar a futuros ciudadanos que pudieran participar de la política. Y lo realizó. O sea, acá le acabo de nombrar una serie de muchos intelectuales que salieron de la Universidad de Chile, como Vicuña Maquena, por ejemplo, y después hicieron sus grandes aportes en la política. Por ende, la educación superior también se transformó en un aspecto muy importante para el país en este periodo, especialmente para que generara un apoyo tanto cultural, social, pero también político a la República, ¿ok? Eh, pero en ese sentido era muy elitista y muy, muy separatista. En base a eso también se dividió la educación técnica y la educación artística. ¿En qué se caracterizaba la educación técnica? Simplemente es como lo que nosotros hoy día conocemos como los politécnicos, los liceos politécnicos, en donde se les enseña una labor específica a las personas para que después ellos tuvieran una profesión, ¿ok? En este sentido, la educación técnica, ¿cierto? Bueno, se creó la Escuela de las Artes, la Escuela de Oficios de Santiago, y enseñaban profesiones como nombra acá el libro, la carpintería, herrería, la mecánica, la fundición, ¿ya? Ahora, eso fue muy importante porque de aquí comienzan a surgir ya las primeras industrias nacionales gracias a esta educación, porque, como dice el famoso dicho, pastelero a dos pasteles, ¿cierto? Era muy importante formar personas o enseñar a personas que supieran realizar su trabajo, supieran realizar su profesión, especializarse en la profesión. Y así, ¿cierto? Surgen después en un futuro los primeros negocios, las primeras industrias, etcétera, etcétera, ya con gente capacitada para el trabajo. Eso era muy importante y fue un gran aporte que tuvo esta educación técnica. ¿Qué pasa con la educación artística? Y también se crean escuelas de arte simplemente para ayudar a las personas que quisieran dedicarse al arte. El arte también entrega una identidad nacional, como a través de canciones, pinturas, por ende, era muy importante también la educación artística. Y acá, como podemos ver, ¿cierto? Se crea la Academia de Pintura, se crea el Conservatorio de Música, hay distintas clases de arquitectura, de escultura, etcétera, etcétera. Ahora, generalmente estos profesores de la educación artística eran extranjeros, especialmente europeos, o sea, qué mejor eh, continente para hablar de este tipo de artes que Europa, o sea, con todo este legado greco-romano que viene de miles de años atrás, ¿sabes? Muy, pero muy importante. La pregunta es, ¿qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa? Que tenemos claro que en la instrucción primaria sí la mujer podía educarse, ¿cierto? Pero dijimos que tanto la educación secundaria o la superior era totalmente separatista. ¿Qué pasó con la mujer? Ahora, aunque no lo crean, se creó una clase de institutos de mujeres que te enseñaban a ser una buena ama de casa.
El rol de la mujer en este periodo, como ustedes ya saben, era simplemente dedicarse al cuidado de los niños, ser una buena esposa y nada más. O sea, la mujer no tenía participación política. Era incluso muy mal visto si una mujer salía sola a andar por la calle. Por ende, simplemente se formaba a las mujeres como una gran dueña de casa. Y ese era el rol de la mujer y se creó un instituto para poder también a las mujeres enseñar eso, ¿ok? Eh, por ende, hablar de una educación secundaria, hablar de una universidad para la mujer era prácticamente imposible, ¿ya? Ahora sí hubo un pequeño movimiento femenino en este periodo que se rebeló contra todas estas reglas, ¿cierto? Y simplemente pudieron, ¿cierto?, a introducirse en la educación superior. Y el mejor ejemplo lo tengo acá anotado, que es Eloísa Díaz. Eloísa Díaz es la primera mujer médico de nuestro país e incluso de Sudamérica. Y ahí es un gran aporte también de esta mujer que rompió las barreras, ¿cierto? Rompió todos los paradigmas sociales de la época, se intrometió en la educación superior, algo que era muy mal visto en este periodo por los hombres, porque no era el rol de la mujer tenía que estar en su casa cuidando niños, haciendo las labores del hogar. Ella rompió los paradigmas y simplemente se tituló bajo la profesión de médico, algo muy importante y muy positivo también, algo que tiene que ser reconocido. Así que eso, muchachos, eso es bueno con los aspectos culturales de Chile durante el siglo XIX, esta búsqueda de poder crear una identidad, ¿cierto?, a la sociedad chilena y el aporte de todos estos señores culturales, de estos intelectuales, ¿cierto? Y el rol de la educación en nuestro país, ¿ya? Que en este periodo, obviamente, una educación que buscaba no solo dar una identidad al país, sino que formar ciudadanos que fueran un aporte para el país, ya sea en el ámbito de la política, en el ámbito de las artes, la ciencia, etcétera, etcétera. Aún así, ¿cierto? En lo que es educación escolar, claramente era una educación que pertenecía solamente a la aristocracia. A pesar de que era gratis, ¿cierto? El sector popular no se intrometió mucho en la educación porque preferían trabajar a cambio de un salario en vez de, ¿cierto?, de estar educándose para otra cosa. Sí. Ahora, sí, estos son los inicios, ya después con el tiempo, con distintas leyes, ¿cierto? Estas situaciones van cambiando y la educación cada vez comienza a ser más universal para el resto de la sociedad. Pero sí, más que nada estas son las características de lo que ocurría en el siglo XIX. Ya muchachos, con esto terminamos entonces de ver lo que es la unidad 2. ¿Cuál va a ser la actividad esta semana? Una prueba que les voy a juntar ahí. Van a tener una semana para poder realizarla. Va a estar súper simple muchachos y todo lo que hemos visto desde la página 65 hasta la página 75. Ya todo el desarrollo, toda esta conformación de república en nuestro país. Así que eso chicos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, 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 chao.